En un concurrido estacionamiento de Los Ángeles, un padre soltero fue objeto de burla por parte de un multimillonario por ser solo un mecánico. Pero cuando su Lamborghini rugió en sus manos, el mundo presenció lo imposible. No se pierdan el final. Esta historia demostrará que Hart es el motor más potente de todos. Comencemos. El sol californiano caía a plomo sobre el asfalto agrietado de un estacionamiento de Walmart, donde el aire vibraba por el calor y el humo de los escapes. Caleb Hayes estacionó su vieja camioneta cerca del borde. Su pintura azul descolorida se desprendía como un recuerdo. No buscaba llamar la atención. Solo necesitaba comprar comida para su hijo Noah y tal vez un poco de acción antes de otro largo turno en el taller mecánico. Pero la vida tenía otros planes ese día. De esos que no preguntan antes de trastornar todo. Cerca de la entrada de la tienda, un pequeño grupo se reunió alrededor de un auto de lujo, un Lamborghini Aventador carmesí, elegante e inmóvil como una escultura. Una mujer estaba de pie junto a él, ocultando su frustración tras unas gafas de sol de diseñador. Era Ava Morgan, hija del imperio Morgan Motors, un nombre que resonaba tanto en los círculos empresariales como en las columnas de la prensa sensacionalista. Era hermosa, inteligente y estaba acostumbrada a que el mundo se doblegara ante ella. Pero en ese momento, su preciado coche se negaba a moverse, incluso después de que 3 mecánicos profesionales hubieran fracasado en su intento de revivirlo. Al principio, Caleb no le prestó mucha atención. Mantuvo a su hijo cerca, apartándolo del alboroto. Vamos, campeón. Busquemos lo que necesitamos. Pero Noah tiró de su manga, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Papá, es un Lamborghini. Su vocecita transmitía esa emoción propia de los niños. La pura convicción de que para cada problema hay un héroe esperando al lado. Caleb sonrió levemente. Sí, y está averiado. Dejémoslo en manos de los profesionales. Pero, cosas del destino, los profesionales ya estaban negando con la cabeza. La frustración de Ava creció. No me lo puedo creer, espetó. Se hacen llamar expertos. Los mecánicos murmuraron disculpas. Uno sugirió que remolcaran el coche a un taller especializado. Ella apretó la mandíbula al oírlos. Los teléfonos ya estaban grabando. La tormenta perfecta de arrogancia, atención e incredulidad. Entonces sus ojos se posaron en Caleb, que estaba de pie en silencio junto a su camioneta, observando con una curiosidad tranquila que no encajaba con el momento. Tú, lo llamó de repente, señalándolo. Parece que sabes de coches. ¿Quieres intentarlo? La multitud se giró. Caleb vaciló, sorprendido. Señora, yo solo. Pero ella lo interrumpió con una sonrisa burlona. Mira, te doy el coche si consigues arrancarlo. Las risas resonaron entre la multitud. No era amabilidad. Era entretenimiento. Una mujer rica ridiculizando a un trabajador por diversión. A Caleb se le hizo un nudo en el estómago. Odiaba ser el centro de atención. Pero entonces oyó una vocecita. Tú puedes, papá. Noah estaba a su lado, agarrando el borde de su gastada camisa de franela. En ese instante, algo dentro de Caleb se estabilizó. No lo hacía por orgullo. Lo hacía por esa mirada de fe en los ojos de su hijo, la que le recordaba quien solía ser antes de que el cansancio y la soledad de Bill apagaran su chispa. Suspiró, se quitó la gorra y caminó hacia el coche. Las risas se fueron apagando. Ava se cruzó de brazos. «Tiene 5 minutos, señor mecánico». Caleb no respondió. Se agachó junto al Lamborghini, pasando los dedos suavemente por la superficie como si escuchara su latido. Años de experiencia le habían enseñado que los motores, como las personas, cuentan historias cuando se les presta atención. Abrió el capó, revelando una maraña de complejidad, una obra maestra V12 fusionada con electrónica que superaba con creces sus modestas herramientas. Pero bajo toda esa tecnología, seguía siendo una máquina. Y las máquinas, él lo entendía. Pidió una llave inglesa pequeña.
Uno de los mecánicos se la entregó con una sonrisa escéptica. Buena suerte, amigo. Caleb sonrió levemente y comenzó a trabajar. Cada movimiento era deliberado, sus manos firmes mientras revisaba el arnés de encendido, ajustaba el relé de combustible y limpiaba un punto de contacto corroído que nadie más había notado. La multitud se movió, susurrando. El sudor le corría por el cuello, pero se mantuvo concentrado, tarareando suavemente, algo que su difunta esposa solía hacer en los momentos difíciles. Pasaron los minutos. Ava miró su teléfono a medias. Bueno, dijo. Caleb no respondió. En cambio, le hizo un gesto para que retrocediera, se subió al asiento del conductor y giró la llave. Por un instante, reinó el silencio. Luego, como un trueno que rasga el cielo, el motor del Lamborghini cobró vida. El rugido profundo y gutural llenó el aire, haciendo temblar el estacionamiento y paralizando a todos los espectadores. Caleb se recostó, esbozando una leve sonrisa. Supongo que solo necesitaba un poco de paciencia. Se oyeron exclamaciones de asombro. Alguien dejó caer su teléfono. Las mismas personas que habían reído momentos antes ahora permanecían atónitas, boquiabiertas. Ava se quitó las gafas de sol, mirándolo fijamente como si viera algo completamente nuevo. ¿Cómo lo hiciste?, comenzó, pero las palabras se apagaron, perdidas en el rugido del motor. Caleb simplemente salió, se limpió las manos con un trapo y dijo: «Nada está roto si te importa lo suficiente como para arreglarlo». Noah corrió y abrazó la pierna de su padre, radiante. «Te lo dije, papá». Caleb se arrodilló, revolviéndole el pelo. «Sí, me lo dijiste. Campeón». Levantó la vista y vio a Ava observándolos. Su expresión se suavizó, algo brillando tras las capas de orgullo y riqueza. Por un instante, ella no era multimillonaria, y él no era un mecánico pobre. Solo eran dos personas presenciando un pequeño milagro nacido de la fe y la perseverancia. Entonces, alguien entre la multitud aplaudió. Uno a uno, otros se unieron hasta que el aplauso llenó el aire. Caleb sintió que se le subían los colores a las mejillas. No estaba acostumbrado a la atención, y no la quería. Simplemente asintió cortésmente, tomó la mano de Noah y comenzó a alejarse. Detrás de él, el Lamborghini ronroneaba vivo e indomable. Ava lo llamó. «Espera», se detuvo, girándose ligeramente. «Olvidaste algo». Ella le lanzó las llaves del coche. Caleb las atrapó instintivamente, confundido. «Señora, solo estaba ayudando». Ella sonrió, mitad divertida, mitad humilde. «Lo prometido es deuda». Él negó con la cabeza, acercándose para devolvérselas. «Quédese con su coche, señorita. No arreglo cosas por premios». La multitud murmuró incrédula. Lo observó un instante, como intentando comprender una integridad que hacía tiempo había olvidado. Finalmente, asintió lentamente. «Entonces quizá hoy arreglaste algo más que un coche». Caleb no dijo nada. Simplemente se quitó la gorra y regresó a su camioneta. Noah subió, con una sonrisa de oreja a oreja. «Papá, ahora somos famosos». Caleb rió entre dientes. «Nadie. Solo vamos a casa». Pero en su interior algo cambió. Un peso invisible que había cargado durante años se sintió más ligero. Quizá porque, por una vez, el mundo lo había visto no como un fracaso, sino como el hombre que su hijo siempre había creído que era. Mientras se alejaban, el aparcamiento bullía de conversaciones, flashes de cámaras, voces que resonaban sobre el pobre padre que había hecho lo imposible. Pero a Caleb no le importaba. Lo único que importaba era la pequeña mano que sostenía y la sensación de que quizá, solo quizá, las cosas podrían mejorar. No sabía que, en el momento en que arrancó el motor, también había puesto en marcha algo más. Una cadena de acontecimientos que pronto cambiaría para siempre la vida de Caleb y la de Ava Morgan.
El eco del Lamborghini lo seguía por la carretera como un latido del destino. Firme, potente, vibrante. Por primera vez en años, Caleb sonrió sin fingir. No porque hubiera ganado algo, sino porque por fin había recordado quién era en realidad. Un padre, un constructor, un hombre capaz de devolver la vida a lo roto. El aparcamiento estaba casi vacío cuando Caleb se marchó, con el sol tiñéndose de oro tras el horizonte de Los Ángeles. Ava Morgan permanecía en silencio junto a su Lamborghini, con los brazos cruzados y la mirada fija en el camino que había seguido su vieja camioneta. Las risas, la arrogancia, la multitud, todo parecía un mundo aparte. Por primera vez en años, alguien la había hecho detenerse y mirar más allá de su riqueza, más allá de su orgullo, hacia algo real. Y no fue el coche lo que la impresionó. Fue él. Su forma de trabajar, la silenciosa fuerza en sus manos. Esa noche, su mente no descansaría. El zumbido rítmico. La ciudad que se extendía más allá de las ventanas de su ático le parecía hueca, mecánica. Repasó sus palabras en su cabeza. Nada está roto si te importa lo suficiente como para arreglarlo. Sencillo, sin pulir, pero poderoso. Ava había construido su imagen pública en torno al control, la ambición y la perfección. Pero últimamente, cada éxito le parecía vacío, cada logro superficial. Y entonces apareció este hombre, un padre soltero con los dedos manchados de aceite, que había hecho más en 5 minutos que cualquiera de sus ingenieros en semanas. No solo arreglando una máquina, sino mostrándole lo que era la verdadera pasión. Esa noche se encontró buscando su nombre. Caleb Hayes, algunos anuncios antiguos de talleres, una página de Facebook desactualizada con la foto de un niño pequeño sonriente. Sin marketing, sin discurso de ventas, solo un letrero escrito a mano sobre un pequeño garaje. Hayes Auto Repair, construido con esmero. Algo en esa frase la conmovió, quizá porque sonaba a promesa, una que ella misma había olvidado cómo hacer. A medianoche, tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella. Lo buscaría no como director ejecutivo, sino como alguien que quería aprender lo que ella había perdido en el camino. A la mañana siguiente, la calle olía a lluvia y gasolina. Cuando el coche de Ava se detuvo en el límite de un barrio antiguo donde el pavimento agrietado se encontraba con letreros oxidados, ella bajó, vestida de forma informal por una vez. Sin tacones de diseñador, sin fotógrafos, sin séquito, solo ella y una carpeta bajo el brazo. El pequeño taller mecánico permanecía silencioso en la esquina. Sus puertas azules estaban descoloridas, su letrero torcido. A través de la entrada abierta, vio a Caleb inclinado sobre el capó, con las mangas remangadas, tarareando suavemente, mientras su hijo le entregaba una llave inglesa. Era el tipo de imagen que hacía que el tiempo se detuviera. «Buenos días», dijo en voz baja. Caleb se enderezó, sorprendido de verla allí. Por un segundo, ninguno de los dos habló. Una luz amarillenta llenaba el espacio. «Señorita Morgan», dijo él, cauteloso pero cortés. «¿Problemas con el coche otra vez?» Ella sonrió levemente. «Esta vez no». Le entregó la carpeta. «No he venido a darle el coche. He venido a ofrecerle algo mejor». Él se limpió las manos, abrió la carpeta y vio algo impreso con pulcritud. Documentos, papeles de la sociedad bajo la división de ingeniería de Grace Motors, su nombre escrito junto al de ella. Parpadeó. Esto no puede ser en serio. Pero ella hablaba muy en serio. «No necesito otro mecánico», dijo. «Necesito a alguien que crea en lo que construye. Alguien que escuche». Caleb la miró, sin saber si reír o llorar. «No soy su tipo de hombre, señorita Morgan. Tengo un pequeño taller. No uso traje. Apenas puedo pagar las luces». Ella se acercó, con la mirada fija. «Precisamente por eso estoy aquí. He construido un imperio, pero he olvidado por qué empecé». «¿Me lo has recordado?» Bajó la mirada, guardando silencio durante un largo rato. «Arreglo coches, no corporaciones».
Entonces quizás sea hora de que arregles ambas cosas, respondió ella. Noah asomó la cabeza por detrás del coche, con los ojos muy abiertos. Papá, te está ofreciendo trabajo. Caleb exhaló, sonriendo levemente. ¿Algo así, hijo? Abba se arrodilló a su altura. ¿Crees que tu padre puede con una empresa llena de peces gordos? ¿Ingenieros? Noah sonrió. ¿Puede arreglar cualquier cosa? Rió suavemente, conmovida por su seguridad. Había algo sanador en su sencillez, en su honestidad sin artificios. Se sentía más genuina que cualquier discurso en una sala de juntas o reunión con inversores a la que hubiera asistido. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió humana de nuevo, sin armaduras, sin defensas, real. Los días que siguieron se fundieron con algo nuevo. Abba empezó a visitar el taller con regularidad, no como jefa, sino como alumna. Hacía preguntas, escuchaba y observaba a Caleb trabajar con silenciosa fascinación. Había poesía en su proceso. Cómo trataba cada coche como si tuviera alma. Cómo se negaba a tomar atajos. Cómo le hablaba a Noah como si el niño formara parte de cada reparación. No era un negocio. Era un legado. Poco a poco, Abba empezó a comprender cómo el dinero había embotado su propósito. Sin saberlo, Caleb estaba reconstruyendo su fe, pieza por pieza, pieza por pieza. Una tarde, mientras el crepúsculo se extendía por el taller, lo encontró sentado afuera con Noah, compartiendo sándwiches envueltos en pan viejo. Se unió a ellos sin ceremonias, sacudiendo el polvo de una caja de madera. «¿Sabes?», dijo en voz baja. Antes creía que el éxito consistía en demostrar que la gente se equivocaba. Ahora creo que consiste en demostrar que algo es cierto. Caleb sonrió, dando un sorbo lento a su café. Entonces quizá por fin estés construyendo el motor adecuado. Sus miradas se cruzaron, firmes, tácitas, una comprensión entre dos personas de mundos diferentes, ahora conectadas por algo mucho más profundo que las circunstancias. Pasaron las semanas. El pequeño taller empezó a cambiar. Llegaron nuevas herramientas. Aumentaron las reparaciones. Los clientes hacían cola, atraídos por las historias del hombre que había arrancado el coche de un multimillonario con sus propias manos. Pero lo que más importaba no era la fama. Era el espíritu. Abba invirtió en restaurar el taller, pero dejó el letrero intacto. Hayes Autoriper, construido con esmero. Dijo que le recordaba porque había fundado Grace Motors, para crear máquinas que importaran. Juntos empezaron a diseñar un prototipo de motor híbrido asequible, eficiente, construido por manos que entendían el esfuerzo. Una noche, mientras llovía mientras tamborileaba sobre el techo de hojalata, Caleb trabajaba en silencio bajo una luz parpadeante. Abba observaba desde la puerta, con una taza de café calentándole las palmas. ¿Lo echas de menos alguna vez?, preguntó en voz baja. ¿Qué? La vida antes de que todo se derrumbara. Hizo una pausa, levantando la vista. Todos los días, pero quizá perderlo todo era lo que necesitaba. No se puede reconstruir hasta que algo se rompe. Ella asintió, sintiendo como esa verdad se instalaba en su pecho. Durante años, había construido imperios a partir del miedo al fracaso. Ahora estaba aprendiendo a construir de nuevo desde la esperanza. Gracias a él. Noah entró corriendo, medio dormido, aferrado a un dibujo. Mira, papá, es nuestro taller, y ese eres tú y esa es ella. Caleb soltó una risita, tomando el papel. Abba se inclinó sobre su hombro. 3 figuras de palitos sonreían bajo un sol amarillo brillante. Encima de ellas, con letra desordenada, el niño había escrito, taller familiar. Por un momento, ninguno de los dos adultos habló. Las palabras no eran necesarias. Ese simple dibujo lo decía todo. La habitación se sentía llena, no de riqueza, sino de algo más valioso. Conexión, propósito, amor. En su forma más silenciosa. Meses después,
el mundo vería titulares sobre una alianza revolucionaria. Grace Motors y IS Engineering lanzaban un motor ecológico asequible diseñado para cambiar la forma en que se conducía en los pueblos pequeños. Pero quienes conocían la historia de verdad sabían que no se trataba de innovación ni de ganancias. Se trataba de personas. Un padre soltero que se negó a rendirse. Una mujer que redescubría su humanidad. Un niño cuya fe construyó un puente entre dos almas rotas. Y un motor que les recordó a todos que a veces los milagros se disfrazan de trabajo duro y segundas oportunidades. Cuando el primer modelo salió de la línea de producción, Caleb estaba junto a Ava bajo la luz de la mañana, con grasa aún bajo las uñas. Entonces ella dijo, sonriendo, ¿cómo lo llamamos? Él pensó un momento, mirando a Noah, que jugaba cerca. La línea del corazón, dijo en voz baja. Porque eso es lo que mantiene todo en marcha, asintió ella, con los ojos brillantes. Los flashes de las cámaras iluminaron el lugar, los reporteros gritaron, pero a ninguno de los dos les importó. En ese instante, no se trataba de fama ni de historia. Se trataba de dos vidas reconstruidas. No solo por la riqueza o la habilidad, sino por la compasión. Y fe. Al terminar el día, Caleb regresó a su taller, el mismo pequeño espacio donde todo había comenzado. Pasó la mano por el viejo letrero, murmurando para sí, hecho con esmero. Afuera, el auto de Ava esperaba, pero ella se detuvo en la puerta, sonriendo dulcemente. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por recordarme cuál es el propósito de los motores y de las personas. Él le devolvió la sonrisa, cansado pero sereno. ¿Seguir funcionando? No, dijo ella en voz baja. Seguir creyendo. Esa noche, cuando Caleb arropó a Noah, el niño preguntó, «Papá, ahora somos ricos». Caleb rió en voz baja. Tal vez no como te imaginas. Afuera, la ciudad vibraba con el sonido del progreso. Pero dentro de esa pequeña casa, solo había calidez, paz y el tenue eco de un motor que una vez rugió de nuevo a la vida y se llevó dos corazones consigo.